Pero Entonces, ustedes, ¿qué dudas pasaría a tienen, a ver, buscar. en la preparación de los temas, en la investigación de los temas? Ahora absolvamos esas dudas. Soy todo oído. Dice, ¿cuál es la participación de los obreros, de los trabajadores en los beneficios de la empresa? La participación en las utilidades. Es en el Ajá, tema de las utilidades. ¿Sí? sí, en el tema 6. Ahí está. Bueno, en este caso, la participación de las utilidades, ya sea de empleados u obreros, es equivalente a un salario, lo que también se lo conoce como sueldo 14. Y esto es producto de una lucha obtenida por la clase trabajadora que se logró a obtener equivalente a un sueldo, que se lo denomina sueldo 14 o prima anual también. Pero no todas las empresas pagan esta prima anual, algunas pagan. Las entidades públicas pagan no un sueldo 14, sino un bono. A veces es menor el bono al sueldo y a veces también es superior al sueldo. Es un bono de acuerdo a la recaudación efectuada, por ejemplo, por la aduana, por impuestos internos. Entonces, perciben los trabajadores un bono que es similar a la participación en las utilidades por la recaudación obtenida. Dicen, tiene que haber un porcentaje de utilidad de la empresa Y para que el bueno, obrero habían ciertas reciba. teorías, ¿no? Habían ciertas teorías, por ejemplo, ¿qué te digo? Carlos Marx, por ejemplo, sostenía de que debía ser el 25% de las utilidades para pago o de las utilidades obtenidas por las empresas para pagar a los trabajadores u obreros, a los empleados u obreros. Pero fue muy debatida y muy problemático este 25% debido precisamente a inconvenientes sobre el número de trabajadores. Por darte un ejemplo, si una empresa tiene, por decirte, 10 o 20 trabajadores, ese 25% es más o menos, ¿qué te digo?, considerable si se distribuye entre esos 10 o 20 trabajadores. Pero el problema es que cuando las empresas tienen mayor número de trabajadores, por ejemplo, 100 o 1000 trabajadores, esos ya prácticamente son migajas. Y a raíz de eso, ¿qué les digo? Por ejemplo, si se aplicaba ese 25%, los trabajadores tenían que tener derecho para revisar los balances o estados financieros de las empresas, lo que les molestaba a los empleadores. Y a la vez también les molestaba a los trabajadores porque ellos decían que no eran por dioseros para recibir dádivas o menos de un salario mínimo nacional. Y de esa forma fue gracias a conquista de que se obtuvo el salario, un sueldo equivalente a un sueldo llamado también sueldo 14 o prima anual. Entonces, ese salario extra, nada que ver con el aguinaldo, ¿no? Dicen, es No, por la nada que utilidad ver. que El aguinaldo está conceptuado como sueldo 13, ¿no? Y es el único sueldo que se paga sin ningún descuento de ley. Se paga el total ganado. En cambio, los otros sueldos son menos el descuento de ley, son, como se dice, el salario real, ¿no? Así es. Pero dicen, aquí en la actualidad yo creo que nadie paga el sueldo 14, ¿no? Pagan, especialmente las empresas industriales, las empresas productivas, sí pagan la prima anual. Y generalmente es igual que el aguinaldo, algunos lo pagan juntamente con el aguinaldo. Ahora, la forma de pago de esta participación en las utilidades varía. Algunas empresas lo pagan de una sola vez, es decir, un sueldo completo al final de cada gestión. Otras lo pagan por cuatrimestres o por trimestres, otras también por semestre. Eso, por ejemplo, cuando el número de trabajadores es bastante elevado, entonces para que para la empresa no sea muy pesado, pagan esto se llaman cuotas diferidas. Es posible, sí. Mm. ¿Alguien más tiene alguna duda que haya encontrado, por favor? Chicas, chicos, ¿me escuchan? ¿Qué ha pasado? O el frío los tiene congelados.
Nos ha pagado. ¿Ah? A ver, ¿alguien más? Más consultas. ¿Alguien más ha encontrado alguna duda o algo más sobre, sobre esto, sobre los temas? Tema, tema 6 estamos viendo, dice. Si no hay dudas del tema 6, pasemos al tema 7, descanso del trabajo. Sobre los descansos del trabajo. Perfecto. Ustedes han debido ver en el tema de que tienen una variedad de descansos. Generalmente, por ejemplo, la jornada de trabajo está dividida en dos periodos, es decir, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Entonces, hay periodos de descanso de media jornada, de fin de semana. Hay en algunas empresas que solo trabajan de lunes a viernes, otras empresas trabajan hasta el sábado mediodía, que se llama sábado dromedario o sábado inglés, donde solamente tendrían descanso de un día y medio. Y las otras empresas que trabajan de lunes a viernes tendrían 2 días de descanso, sábado y domingo. Aparte de eso, teníamos descansos, por decirles, por vacaciones, descansos también por bajas médicas, descansos por enfermedad o accidente de trabajo, que todos son remunerados, obviamente, estos descansos. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda sobre los descansos en particular? Eh, Cuando, digamos, no se da un preaviso al obrero, ¿sería un despido injustificado? Bueno, ahora debo explicarles a ustedes que de acuerdo a una sentencia constitucional, se lo ha declarado nulo el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, que justamente era la que establecía y obligaba a los empleadores a girar un preaviso, es decir, para no tener que pagar el desahucio. Hoy por hoy, al haberse anulado, el trabajador puede retirarse voluntariamente o también ser despedido por el empleador. Igual tiene derecho a su indemnización equivalente a un sueldo por año de servicios, y si no llega al año por duodécimas, al igual sus vacaciones, sus aguinaldos, le corresponde por derecho, por ley. Pero el preaviso es considerado como una obligación recíproca, es decir, antes era obligación también del trabajador cuando se iba a retirar dar un preaviso mínimo de con 15 días de anticipación que se iba a retirar. Y si el empleador lo iba a retirar al trabajador, tenía que darle un preaviso con 90 días de anticipación. Y si no lo hacía, pues tenía que pagar el desahucio, que son 3 sueldos, tres sueldos como indemnización por falta de preaviso. Y si el trabajador no daba el preaviso, tenía que haber sido descontado un salario, o sea, equivalente a un sueldo. Pero como les digo, ese preaviso ahora ya no está vigente, pero sin embargo, la indemnización sí, igual corresponde. Si el trabajador se retira voluntariamente, el empleador le tiene que pagar su indemnización por su año de servicios o por duodécimas si no le alcanza al año de servicios. Y si es despedido, igual el empleador le tiene que pagar también el desahucio de 3 meses de salario. ¿Qué otra duda tienen sobre Dicen la en la vacación vacación? puede Las, ser va- pagada con dinero o especies, las o vacaciones generalmente ajá. son pagadas en dinero. Puede darse la situación de que puede pagarse en especies. Depende de un acuerdo entre el trabajador y el empleador, que puede ser una forma de pago en especie y en dinero. Es posible, sí, pero tiene que haber ese acuerdo. Entonces entonces no es necesariamente el descanso del trabajador, sino que también puede llegar a un acuerdo a que le paguen en dinero o especies, ¿no? Vos me dices, te refieres a la pregunta, te refieres a cuando el trabajador no quiere salir de vacación y prefiere que se la pague. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ajá, Bueno, ajá. en este aspecto, la Ley General del Trabajo siempre establece de que el trabajador debe gozar de su vacación, porque es un derecho para que él descanse y recupere su energía física o intelectual para poder rendir mejor o producir mejor en su trabajo.
es, en la doctrina, por ejemplo, dice que el trabajador que no sale de vacaciones como si trabajaría los 24 meses de los Año 12 años o del- 24 meses en 2 años sin derecho a descanso. Por lo tanto, su rendimiento no va a ser óptimo, va a disminuir considerablemente, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que se le pague, siempre han tenido un problema, el trabajador ha sido engañado en cuanto al pago. ¿En qué sentido te digo? Por ejemplo, si un trabajador tiene de 1 a 5 años de servicio, su vacación es de 15 días hábiles de vacación, sin contar sábado y domingo, o feriados que tenga en esos 15 días. Entonces, si el trabajador quiere que se la pague, el empleador solo le va a pagar los 15 días, o sea, medio sueldo, y eso no es Ujú. correcto. Lo correcto es que se computen esos 2 días feriados o 4 días feriados, 2 sábados, 2 domingos, o si hay un feriado de por medio, y en vez de pagarse de 15 días, tendría que pagársele tal vez de 17 o 18 días o 20 días, ¿no? Eso sería un pago justo y exacto. Pero sin embargo, cuando el trabajador quiere que se la pague sus vacaciones, siempre el empleador, por ejemplo, cuando le paga si es de 15 días, medio sueldo. Y si es de 20 días, igual le paga de 20 días. Y si es de 30 días, igual le paga de un sueldo. Pero no es correcto. Por ejemplo, el trabajador que tiene 20 días de vacación, no sé, más de 5 años, a 10, tiene 20 días hábiles. Y el trabajador que tiene de más de 10 años, tiene 30 días hábiles. Entonces, si quiere que se la pague, tendría que pagársele por lo menos de unos 38 días, equivalente a unos 38 días. O sea, por eso no es recomendable de que el trabajador se haga pagar de sus vacaciones y no la goce. Entonces, la ley misma recomienda que debe gozar el trabajador sus vacaciones. ¿Qué otra duda tienen Dicen, al respecto? Sí, y si en caso, eh, por seguridad de propios trabajadores, para no salir, por ejemplo, por el COVID-19, para no contagiarse, podría haberse un, ¿cómo se puede decir? Una excepción. en ese caso la empresa tiene que tomar medidas de protección y sobre todo bioseguridad y establecer la higiene y la seguridad necesaria en el establecimiento, en la industria o en el negocio o en la oficina. Y pues y dotarle al trabajador de la indumentaria adecuada para que no sea contagiado, ¿no? Y guardar la distancia adecuada. Tendría que tomar esas medidas porque la ley misma le exige, ¿no? Que todo empleador debe dotar de la herramienta y indumentaria adecuada al trabajador para que ejecute su labor. Es un derecho que tiene el trabajador a exigir y también es una obligación del empleador cumplirla y dotarle al trabajador de maquinaria, equipo, indumentaria adecuada. Es más, tiene que proteger el empleador las partes vitales del cuerpo del trabajador, como ser cabeza, ¿no? Vista, oídos, nariz, manos, pies, etcétera, etcétera. Sí, pero podría haber una excepción que no podría salir de vacaciones y cobrar de los días que está trabajando de cuenta de las vacaciones, ¿verdad? Sí o Claro, sí tendría que tener Claro. las puede hacer. vacaciones. Puede exigir el trabajador que se le pague los días que no ha gozado, pero generalmente la vacación también es inacumulable, es decir, no se puede acumular vacaciones más de 3 años, porque puede operar la prescripción, a menos que tenga un justificativo que el trabajador haya solicitado oportunamente su vacación y el empleador le haya postergado, es decir, no negado darle la vacación, sino decirle no puede salir por el momento, va a salir más después. En este caso se lo está difiriendo su vacación, el derecho a salir de vacación, pero igual puede otra cosa más que el trabajador que tenga 2 o 3 vacaciones no puede sacar las 3 vacaciones en forma continua. En forma discontinua, sí. En un semestre una, en otro semestre otra o al siguiente año la otra. Pero no puede salir, digamos, las 3 vacaciones continuas. No puede. ¿Qué otra No duda? se Buenas podría noches, hacer Sí, buenas noches, Lice. día, ¿no? sí, Carla, buenas noches. Buenas noches, una consulta sobre el tema de vacaciones. Sí, ¿Se quedan de acuerdo
con el gerente sacar una fecha de vacación que es en el lapso de 15 días, saliendo el 10, pongo y retornando el 25. Ya, Entre estas fechas caigo enfermo, se suspende la vacación. correcto. Basta que lleves la baja médica y la vacación se suspende hasta que te den de alta y nuevamente vuelve a continuar. O sea que no Está puede bien. correr No vacación es sumado, y baja médica. no es sumado la vacación No, no es sumado. dentro. Se interrumpe, en otras palabras, se suspende mientras dure la baja médica. Pero tienes que llevar tu baja médica al empleador. Bien, gracias. Buenas noches, Licen. Una Sí, Luz, consulta buenas noches, sí. con respecto a las empresas. Quería saber, en tema de esta pandemia que estamos viviendo, si una empresa se declarara en cierre y los trabajadores, digamos, lo tomarían como si le estarían despidiendo, ¿cómo actuaría la ley ante eso? Eso es mi duda. Bueno, por esta epidemia todas las empresas prácticamente han cerrado y eso es un cierre temporal, ¿no? Mientras dure. Ahora, si la empresa se declara en quiebra, esa quiebra debe ser legal, es decir, echa la demanda de declaratoria de en quiebra ante un juez competente y el juez tendría que valerse de todos los medios de prueba y verificar que efectivamente esa empresa está en quiebra y dictar una sentencia correspondiente y recién en ese caso el empleador puede liberarse de las obligaciones sociales, en este caso del pago de los beneficios sociales a los trabajadores por quiebra legal. ¿Alguna Ya, otra en duda? caso de que el trabajador no quisiera, digamos, renunciar, eh, Sí. no entendería, digamos, en el tema que está por cierre, digamos, la empresa, pero el trabajador no quiere renunciar, o sea, no quiere ser despedido, en otras palabras. ¿Cómo actuaría ante eso la ley? ¿Se le despide nada más que ellos no quieran? Esa es mi duda. No, en este caso, si la empresa está en quiebra, el despido es masivo. Todos quedan despedidos. Ujú. Si la empresa está en quiebra, pero no. Y ese despido es sin derecho a indemnización justamente por quiebra de la empresa. Es la única. Así es por cierre temporal, dicen. Si es temporal, Ah, ya. puede ser cargado ese tiempo que esté cerrado a cargo de vacación. En ese caso, igual tendría que ser remunerado o pagado por ese tiempo que dure la suspensión. Ujú. Dicen una Gracias. indemnización. Sí, sí. ¿Cómo se sacaría? La indemnización para el pago de los beneficios sociales se saca un promedio de los 3 últimos meses, o sea, del total ganado de los 3 últimos meses, mejor dicho, del líquido pagable de los 3 últimos meses. Por darte un ejemplo, Ujú, digamos, tomas en cuenta, por decir, abril, mayo, junio, ¿me entiendes, no es verdad? ujú. Entonces, sumas eso, Sí, sí, digamos, en abril has ganado, por decir, los sueldos. 3.500. En mayo has ganado, digamos, Ujú. 4.000, en junio has ganado, digamos, 4.200. Suman los tres y divides entre tres y es el promedio de esos tres meses es Ujú. el monto indemnizable. Ese monto se tiene que multiplicar por los años de servicios y de esa forma se hace la liquidación para el pago de los beneficios sociales. Sabemos que los beneficios para el trabajador no mueren, ¿no? Dicen, por más que pase el tiempo. Ujú. Tienen, digamos, un interés, digamos, por ahí el empleador no le ha pagado sus beneficios sociales al trabajador durante 5 Bueno, años. Y mira, en esos 5 años se acumula. obviamente, ¿no? Digamos, ahora no hay quinquenios, ahora te tendría que indemnizar de los 5 años igual. Pero tu pregunta yo la entiendo de dos formas, ¿no? La primera, por ejemplo, de que, bueno, tú si no cobras tus beneficios sociales, Ujú, ya sea que te hayas retirado voluntariamente o te hayas despedido del empleador, eso, ujú. el derecho que tiene el trabajador para cobrar sus beneficios sociales son 2 años computables, desde que te retiraste voluntariamente o desde que el empleador te despidió. Si no lo ejecutas dentro de esos 2 años, tu derecho caduca. Así tengas 30 o 40 años de servicios. O sea, tienes un tiempo Mm, máximo para
demandar el pago de tus beneficios sociales. Claro, digamos, ya se ha hecho todo con el Ministerio de Trabajo, pero sí o sí se tiene que buscar un abogado especial en esa materia, si es que, Sí, digamos, sí. la empresa no quiere pagar. Obviamente si no te paga, porque la empresa una vez que te ha retirado, te ha despedido o te has retirado vos voluntariamente, la empresa tiene 15 días hábiles o digo calendarios para pagarte los beneficios sociales. Si no te ha pagado los beneficios sociales dentro de esos 15 días, vos puedes demandar el pago de los beneficios sociales ante el juez competente en materia laboral, ¿no? Y en este caso, los honorarios de tu abogado van a ser cargados también a la empresa. En el último caso, cuando se dicte sentencia, la empresa te va a pagar todos tus beneficios sociales que por derecho te corresponden y además va a pagar los honorarios de tu abogado y va a tener que pagar los honorarios de su abogado de él para defenderse también. ¿Sí? Nosotros tenemos un lapso de 2 años para 2 años. demandar. 2 años para demandar. 2 años. Eso no lo olvide. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos, por favor? Licen, una consulta. En tema ¿cómo se llama? De las participaciones en las utilidades de las empresas, eso quería un poquito que me explique, pasa que no lo he entendido muy bien. ¿Cómo el empleador participa de las utilidades? Bien, vuelvo a reiterarles, ya les expliqué anteriormente, pero no hay problema. O sea, la participación en las utilidades en las empresas es equivalente a un sueldo, lo que también se denomina sueldo 14 o prima anual. Les decía que todas las empresas a veces no todas las empresas pagan esta prima anual, solo aquellas que hayan tenido utilidades. Aunque la ley dice de que si la empresa pagó utilidades a sus trabajadores y en una de esas gestiones su balance queda en pérdida, igual estaría obligado a pagar este salario por utilidades. Pero les decía que en el sector privado, por ejemplo, no se paga como prima anual, a veces se va como bono, a veces el bono es menos que un sueldo y a veces también es superior a un sueldo. Pero no todas pagan esta prima anual. No todas las empresas privadas o públicas pagan esta prima anual. Ahora, la forma de pago Entonces no sería, perdón, la forma de pago según nuestra legislación es de una sola vez y es equivalente a un sueldo. Sí, Marcel. entonces no sería ley, ¿no, Licen? Si es que la empresa que quiere paga y la que no quiere no paga. No, es legal, pero si la empresa desde un comienzo no pagó, no le pueden obligar a que pague, a menos que demuestren y demanden a los trabajadores que se les pague ese derecho. O sea, pueden exigir los trabajadores, es un derecho de los trabajadores para exigir, pero siempre y cuando esa empresa pague. No todas las empresas pagan esas utilidades. Por darte un ejemplo, un snack no paga. ¿Qué te digo? Solamente pagan aquellas empresas industriales, las textiles, las fabriles, por ejemplo, la cervecería, vinos Cover, todos los vinos sin Singanis pagan. ¿Me entiendes? Las empresas industriales, por ejemplo, como Yapsan, etcétera, etcétera. Todas esas empresas sí pagan. La Cascada, por ejemplo, paga prima anual. Si fuese pollos andaluz, Depende de acuerdo a su estado financiero, a su balance, pues si tienen utilidades tendrían que pagar. Pero estas son empresas unipersonales, ¿no? No son asociadas, no son personas.